Hare Krishna. Muy buenas tardes. Bueno, reverencias a todos. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, siendo las 5:32, 17:32, vamos a comenzar con este encuentro del día de hoy. Hoy nos toca charlar acerca del Bhagavad Gita, tal como es, capítulo número 10, texto número 4 y 5. Interesantes textos que nos han tocado para el día de hoy. Antes que nada, como siempre, agradecerles a los devotos que hacen posible estos encuentros. Bueno, saben que pueden sumarse a este grupo de estudio de clases de ISKCON Buenos Aires. Y también saben que a través del canal de YouTube, Comunidad Vaishnava, van a encontrar excelentes clases de devotos y devotas del Señor que están ahí iluminándonos con el conocimiento que Srila Prabhupada nos ha traído. Así que por favor no dejen de ver las clases que se presentan en ese canal, muy lindas, muy buenas, muy nutritivas y nectarias para seguir avanzando en la vida espiritual. Bueno, supongo que me escuchan bien. Por favor, a los oyentes, si falla el audio me avisan, ¿sí? Por favor, ahí por escrito, si me pueden poner. Mientras se va sumando alguna que otra almita más a este encuentro de este sadhusanga del día de hoy, para leer el Bhagavad Gita, vamos a cantar un poquito, ¿sí? Unos 5 minutitos. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatyalishatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jayo Sarasiromani Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Sri Sri Gauranitai, Prabhupada, 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 Jaya Jaya, Prabhupada, Jaya Jaya, Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shila Prabhupada ki Jai, Gaura Premanande, Hari 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 Bo. Bueno. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, bueno, me alegro que se escuche bien, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a leer el brillo del Bhagavad Gita, tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El capítulo número 10, ¿no? Estamos en el conocimiento, las opulencias del absoluto, perdón. Entonces, capítulo número 10, textos 4 y 5, vamos a comenzar. Como son dos textos y como tiene un significado muy grande dado por Srila Prabhupada, voy a hacer apenas algún comentario sobre algunos puntos, o sea, voy a leer todo, claro está, porque el significado de Srila Prabhupada no tiene desperdicio, realmente está muy bien desarrollado, pero bueno, voy a estar haciendo, en vez de leerlo todo junto, quizás en algunos puntos comente algo poquitito, pero eso va a ser todo el día de hoy, porque la verdad que el significado es muy largo y como les digo, y muy bueno simultáneamente, por lo que vamos a dejar que básicamente Srila Prabhupada sea hoy, Krishna y Srila Prabhupada los únicos que hablen hoy. Yo estaré más como un lorito repitiendo. Entonces, bueno, anteriormente estuvieron Prabhu Arjuna Saka, Prabhu Jagat Bandhu, ¿no? Entonces estamos comenzando este capítulo número 10, estamos recién en los versos hoy, 4 y 5. Vamos a hacer un pequeño, vamos a leer los versos anteriores como para situarnos en contexto, y dice así:
desde el texto número 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo, vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, como tú eres mi amigo querido, para beneficio tuyo, voy a seguir hablando. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9, ¿no?, venía dándole información muy confidencial Krishna a Arjuna? Le dice, voy a seguir hablando y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado, dice Krishna. Ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen ni mis opulencias, ya que, en todos los aspectos, yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el supremo Señor de todos los mundos, solo Él, que entre los hombres está libre de engaño, se libera de las reacciones de los pecados. Y los versos que nos tocan el día de hoy dicen así. Voy a leer primero el sánscrito y después vamos a leer la traducción. Dice, Buddhi Jnanam Asamoham Shama Satyam Dama Samam Sukham Dukham Babo Babo Vayam Chavayam Evacham Ahimsa Samata Tushtis Tapodanam Yaso Yasam Bhavanti Bhababhutanam Mataeva Pritak Vidaham. Y dice, la inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia. Todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí, dice Krishna. Hari Om Tat Sat. Y vamos a leer ahora el significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí ya hay todas las glorias para él. Entonces, con su permiso, voy a leer entonces este hermoso significado donde Prabhupada describe cada cualidad que es Krishna, que Krishna habló, la describe la describe en detalle. Vamos a decir. Entonces dice así, las diferentes cualidades de las entidades vivientes, ya sean buenas o malas, son todas creadas por Krishna y aquí se las describe. ¿Sí? Entonces, como título de la clase podríamos poner Krishna, la fuente de todo, ¿no? Krishna es, como dice el shloka de Krishna Stupa Bhagavan Swayam, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones y Krishna es la fuente realmente de todo. Entonces dice, inteligencia, primera cualidad que describe Srila Prabhupada. Se refiere a la capacidad de analizar las cosas en su correcta perspectiva. Y conocimiento se refiere al hecho de entender lo que es el espíritu y lo que es la materia. El conocimiento ordinario que se obtiene con una educación universitaria es relativo únicamente a la materia y aquí no se lo acepta como conocimiento. Conocimiento significa conocer la diferencia que hay entre el espíritu y la materia. En la educación moderna no hay ningún conocimiento acerca del espíritu. Ellos tan solo se están ocupando de los elementos materiales y de las necesidades físicas. Por consiguiente, el conocimiento académico no es completo. ¿Sí? Ahí ya nos da un nuevo paradigma en cuanto a lo que es educación y en cuanto a lo que es verdadero conocimiento. En un sentido, lo que yo puedo entender de acá es que hay diferentes tipos de conocimientos, pero el conocimiento supremo es aquel que nos hace entender sobre el espíritu. Entonces, naturalmente, todos los demás conocimientos en base o relacionados a cuestiones relativas, ¿sí?, son incompletos. Entonces, es por eso que podemos empezar a ver ya el cambio de paradigma que Srila Prabhupada nos presenta para entender qué significa verdadero conocimiento. O, como él cita muchas veces,
¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento absoluto o el conocimiento relativo? O una verdad absoluta o una verdad relativa. Una verdad relativa que se enseña, vamos a decir, incluso en las escuelas modernas, tiene que ver con que se enseña que hoy una ecuación o hoy tal conocimiento hoy es así, pero mañana puede cambiar. De hecho, en la escuela de medicina y de diferentes ciencias, vemos que con el correr del tiempo ciertas teorías fueron refutadas por otras teorías y modifican, o algunos por conveniencias no modifican, pero ese es otro tema, que no vamos a entrar en eso. Pero en el caso de las ciencias económicas, que se sabe que hay ciertos conocimientos que ya quedan obsoletos, que ya quedaron viejos porque hay nuevas formas de ver y bueno, algunos adhieren, otros no adhieren. Entonces es ahí donde estas verdades relativas hoy son, mañana no son. Por ejemplo, para ir con algo más concreto, ahora es de día, pero en un rato ya no va a ser de día. Y eso es lo que, o sea, decir que ahora es de día está bien, decir que siempre va a ser de día, o sea, no, ahora es de día. Entonces, la diferencia entre una verdad relativa y una verdad absoluta es que la verdad relativa en su momento fue, en el futuro puede dejar de ser, pero una verdad absoluta siempre es. Entonces, verdadero conocimiento, Srila Prabhupada nos enseña que tiene que ver con esto de entender, ¿sí?, el espíritu, el alma, tanto el alma individual como el espíritu supremo, Sri Krishna. Entonces continúa, dice, asamoha, la ausencia de duda y engaño. Se puede lograr cuando uno no vacila y cuando uno entiende la filosofía trascendental. Lentamente, pero con certeza, uno se libera de la confusión. No se debe aceptar nada a ciegas. Todo se debe aceptar con cuidado y precaución. ¿Sí? Otra gran enseñanza de Srila Prabhupada. Continuamos. Pues en realidad, si me voy a poner a hablar, es muy revelador todas las enseñanzas que nos baja Srila Prabhupada para que podamos volvernos practicantes serios, maduros, conscientes, independientes a nivel práctica, ¿no? Así en cuanto a volvernos fuertes individualmente en nuestra práctica y para poder asistir a los demás y uno, ¿no? Tener fuerza espiritual. Obviamente no existe la independencia de Krishna, siempre uno depende de Krishna y depende de la misericordia de Guru y Gauranga, pero la independencia de volvernos personas, eso, ¿no? Como libres de dudas y de engaño, inquisitivas, de indagar, de investigar, pero bueno, no voy a seguir hablando, vamos a seguir escuchando a Srila Prabhupada que dice lo siguiente, Sama, la tolerancia e indulgencia, es algo que se debe poner en práctica. Uno no debe ser tolerante uno debe ser tolerante y excusar las pequeñas ofensas de los demás. ¿Sí? Bueno, Sama, la tolerancia e indulgencia. Satyam, veracidad. Significa que los hechos se deben presentar tal como son, para beneficio de los demás. No se deben tergiversar los hechos. Según las convenciones sociales, que es un poco lo que hablábamos hace un cachito, se dice que uno puede hablar la verdad únicamente cuando les resulta agradable a los demás. Pero eso no es veracidad, dice Srila Prabhupada. La verdad se debe hablar de un modo franco, de manera que los demás puedan saber cuáles son los hechos. Y da un ejemplo. Si un hombre es un ladrón y a la gente se le advierte que él es un ladrón, esa es la verdad. Aunque a veces la verdad sea desagradable, uno no debe dejar de hablarla. La veracidad exige que se presenten los hechos tal como son para beneficio de los demás. Esa es la definición de verdad. El control de los sentidos significa que estos no se deben emplear para el disfrute personal innecesario. No hay nada que prohíba satisfacer las verdaderas necesidades de los sentidos, pero el disfrute innecesario de los sentidos
va en detrimento del avance espiritual. Por lo tanto, se debe reprimir el uso innecesario de los sentidos. De forma similar, uno debe evitar que la mente se entregue a pensamientos innecesarios. Eso se denomina sama. Bueno, yo cuando dice reprimir, lo que entiendo es más bien encauzar, vamos a decir, el uso de los sentidos o ese deseo que tenemos interno, ¿no? Por una cuestión de apego, porque como alma espiritual en el mundo material estamos enredados por diferentes tipos de deseos, algunos más sutiles, algunos más burdos. Entonces, naturalmente, vamos a tener, por más que incluso hagamos una práctica espiritual, desafíos, ¿sí? Y para controlar la mente, para controlar los sentidos. Por eso, como explica el Bhagavad Gita, uno debe aprender a hacer que la mente se vuelva la amiga de uno. Porque el otro día escuchaba en una clase, y que es bien claro, no hay demasiadas opciones. O uno controla la mente o la mente te controla a vos. No hay un intermedio. Entonces, en el intermedio controla la mente, básicamente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de controlar la mente? Y bueno, que uno se vuelve el amo, ¿sí? De los sentidos. Uno se vuelve vamos a decir, el señor o el dueño de qué es lo que hago con mi vida. Y desde ahí conscientemente uno puede practicar servicio devocional, etcétera, etcétera. Pero si uno está a merced de la mente y los sentidos y va a estar en un plano muy animalesco o muy en el plano de la ignorancia, porque va a estar todo el tiempo sirviendo los sentidos. Entonces, los sentidos dicen, quiero hacer esto y bueno, sí voy a hago esto y quiero lo otro y quiero lo otro. Y lo lamentable de todo eso, pues uno podría decir, bueno, pero eso en realidad hay filosofías que explican que eso es verdadera vida, entregarse y vivir el momento en base a lo que el corazón te dicte y seguir los impulsos que te... Está bien, hay una mezcla, ¿no? Y Prabhupada lo que nos enseña que es que en realidad los sentidos nunca van a estar satisfechos y pueden intentarlo, yo lo he intentado y los sabios nos dicen, por ahí no va. ¿Por qué? Porque como el alma es Ananda Maya Vyasat, el alma espiritual es eterna buscadora de placer, la eternidad no puede ser satisfecha con lo, vamos a decir, con la materia limitada a perecer, porque la materia, ¿sí? Es no perecedera, vamos a decir, ¿no? ¿No? ¿Está bien dicho? O sea, no permanente, ahí está, esa es la palabra. Es no permanente la materia, está en constante cambio. Este cuerpo material está en constante cambio. Las paredes están en constante cambio. El mundo material está en constante cambio. Esto está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, sí, está comprobado científicamente que está todo en constante cambio a nivel material. Entonces, el alma espiritual, que en realidad es quien de fondo está buscando satisfacerse, nunca va a ser satisfecha con la materia. Y mientras nosotros sigamos en ese paradigma o en esa estructura psicoespiritual, vamos a decir, vamos a estar enredados. ¿Por qué? Porque vamos a estar todo el tiempo con la materia queriendo satisfacer el espíritu. Y a eso se le llama samsara, que es la rueda eterna o la rueda ilimitada, ¿no? Ininterrumpida de nacimientos y muertes, donde uno en realidad, si no frena esa rueda, si uno no frena esa vorágine de sensaciones, de deseos, si uno no frena y a través de la práctica del yoga, a través de la práctica de meditación, uno
no empieza a eso, a controlar la mente y empezar a ver qué es lo que realmente yo necesito. Por eso acá Prabhupada dice, el uso, o sea, si uno usa debidamente este concepto, uno puede disfrutar de un montón de cosas. Porque uno entiende que, bueno, en realidad yo hay una satisfacción necesaria de los sentidos. Ahora, hay satisfacciones que son innecesarias, y no solamente que son innecesarias, sino que nos lastiman. ¿Por qué? Porque no terminamos nunca de estar atrás, ¿sí? Como el burro de la zanahoria, estar todo el tiempo yendo por más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y generamos planes, ideas para tener más ganancia o más fama o más prestigio o más poder o más fuerza, y con el tiempo todo se cae, todo perece, como hablamos hace un ratito, porque es natural en la materia. Entonces, por eso es que Prabhupada da esta instrucción para que sigamos en ese sentido y hagamos un buen uso de los sentidos. A los sentidos no hay que negarlos, sino que hay que saber cómo utilizarlos. Entonces, Prabhupada dice, después dice, eso se denomina sama. Uno no debe perder el tiempo en considerar cómo hacer dinero. Ese es un mal uso de la capacidad de pensar. La mente se debe utilizar, dice Srila Prabhupada, para entender la necesidad fundamental de los seres humanos, y ello se debe presentar de un modo autoritativo. La capacidad de pensar se debe desarrollar en compañía de personas que sean autoridades en las escrituras, personas santas, maestros espirituales y aquellos cuyo pensamiento está sumamente desarrollado. Continúa. Sukham. El placer o la felicidad siempre debe proceder de aquello que sea favorable para el cultivo del conocimiento espiritual del proceso de conciencia de Krishna. E igualmente, aquello que es doloroso o que causa aflicción es aquello que es desfavorable para el cultivo de conciencia de Krishna, como hablábamos recién. Todo lo que sea favorable para el desarrollo de conciencia de Krishna se debe aceptar, y todo lo desfavorable se debe rechazar. ¿Sí? Yama niyama, se llama eso también en la escalera del yoga. Bhava, el nacimiento, se debe entender que se refiere al cuerpo. En lo que respecta al alma, para ella no hay ni nacimiento ni muerte. Eso ya lo hemos discutido al comienzo del Bhagavad Gita. El nacimiento y la muerte se le aplican al cuerpo que uno ha adquirido en el mundo material. El temor se debe a la preocupación por el futuro. Una persona con conciencia de Krishna no tiene temor, porque por sus actividades es seguro que irá de vuelta al cielo espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Así pues, su futuro es muy brillante. Otros, sin embargo, no saben lo que el futuro les depara. Ellos no tienen conocimiento de lo que la siguiente vida les depara. De manera que, por eso, se hallan en un estado de ansiedad constante. Si queremos librarnos de la ansiedad, entonces lo mejor es entender a Krishna y siempre estar situados en el plano de conciencia de Krishna. De ese modo estaremos libres de todo temor. En el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, verso 37, se declara: Vayam Dviti Yaviniveshataha Syat. El temor lo causa nuestra absorción en la energía ilusoria. Pero aquellos que están libres de la energía ilusoria, aquellos que están seguros de que no son el cuerpo material, que están seguros de que son partes espirituales de la suprema personalidad de Dios y que por ende están dedicados al trascendental servicio de la divinidad suprema, no tienen nada que temer. Su futuro es muy brillante. Ese temor es una condición propia de las personas que no se hallan en estado de conciencia de Krishna. ¿Sí? Abhayam, o la valentía, solo puede existir en aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna. Ahimsa, no violencia, significa que uno no debe hacer nada que ponga a otros en una situación de sufrimiento o confusión. Las actividades materiales que prometen los muchos políticos, sociólogos, filántropos, etc., no producen muy buenos resultados, ya que los políticos
y filántropos no tienen una visión trascendental. Ellos no saben qué es lo verdaderamente beneficioso para la sociedad humana. Interesante. Ahimsa significa que la gente debe ser adiestrada de modo tal que pueda lograr la plena utilización del cuerpo humano. El cuerpo humano es para la iluminación espiritual. Así que cualquier movimiento o cualesquiera comisiones que no fomenten ese fin, cometen un acto de violencia contra el cuerpo humano. Aquello que fomenta la felicidad espiritual futura de la generalidad de la gente se denomina no violencia. Samatha. Ecuanimidad se refiere al hecho de estar libre del apego y la aversión. Estar muy apegado o muy desapegado no es lo mejor. Este mundo material se debe aceptar sin apego ni aversión. Aquello que es favorable para la prosecución del cultivo de conciencia de Krishna se debe aceptar, aquello que es desfavorable se debe rechazar. Eso se denomina samatha, ecuanimidad. Una persona en estado de conciencia de Krishna no tiene nada que rechazar ni nada que aceptar, más que en función de la utilidad de las cosas en la prosecución del cultivo de conciencia de Krishna. ¿Sí? Entonces es bien práctico. Eso nos ayuda a nosotros a desarrollar una conciencia ecuánime, como dice acá, en donde no oscilemos en los extremos, porque los extremos nos pueden perjudicar en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Eso es normal que atravesemos todos ciertas etapas de inmadurez, de fanatismo, pero debemos salir de ahí y debemos, o sea, estos significados que están dando Srila Prabhupada y Krishna, en realidad en estos versos, está hablando de que si uno realmente entiende la verdadera posición de Krishna, podemos avanzar espiritualmente. Entonces Prabhupada nos está dando todas estas explicaciones para que entendamos un poco más cuáles son las cualidades que debemos desarrollar y por qué hasta nos dice, eso nos ayuda a nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces, es importante, incluso recomiendo, y yo lo voy a hacer cuando terminamos este encuentro, volver a leerlo para ver qué es lo que Prabhupada nos está dando instrucciones directas de cómo desarrollar cada una de estas cualidades. Entonces, bueno, eso era samatha, ecuanimidad. Tushti, satisfacción, significa que uno no debe estar ansioso de adquirir cada vez más bienes materiales por medio de actividades innecesarias. Uno debe sentirse satisfecho con lo que sea que obtenga por la gracia del Señor Supremo. Eso se denomina satisfacción. Tapas significa austeridad o penitencia. En los Vedas existen muchas reglas y regulaciones que se aplican aquí, como el despertarse temprano por la mañana y darse un baño. A veces es muy difícil levantarse temprano por la mañana, pero cualquier dificultad como esa que uno afronte voluntariamente se denomina penitencia. De igual forma, hay prescripciones por las que se debe ayunar en ciertos días del mes. Puede que uno no sienta inclinación por practicar esos ayunos, pero si está determinado a progresar en la senda de la ciencia de conciencia de Krishna, debe aceptar esas dificultades físicas cuando se las recomienda. Sin embargo, uno no debe ayunar innecesariamente o en contra de las disposiciones védicas. Uno no debe ayunar con algún fin político. Eso se describe en el Bhagavad Gita como ayuno en el plano de la ignorancia. Y todo lo que se haga bajo el influjo de la ignorancia o de la pasión no lleva al adelanto espiritual. No obstante, todo lo que se haga en el plano de la modalidad de la bondad sí hace que uno progrese, y el ayuno que se hace en términos de las disposiciones védicas lo enriquece a uno. No obstante, todo lo que se haga en el plano de la modalidad de la bondad sí hace que uno progrese. Ahí está. Y el ayuno que se hace en términos de las disposiciones védicas lo enriquece a uno en el campo del conocimiento espiritual. En lo que respecta a la caridad, dice Srila Prabhupada, uno debe dar el 50% de sus ingresos para alguna buena causa. ¿Y qué es una buena causa? Es aquella que se conduce en términos del proceso de conciencia de Krishna. Esa no es solo una buena causa, sino la mejor de todas. Como Krishna es bueno, su causa también es buena. Así pues, la caridad se le debe dar a una persona que esté dedicada al proceso de conciencia de Krishna. De acuerdo con la literatura védica, se estipula que la caridad se les debe dar a los brahmanas.
esta práctica todavía se sigue, aunque no muy de acuerdo con las disposiciones védicas. Pero aún así, la disposición señala que la caridad se le debe dar a los brahmanas. ¿Por qué? Porque ellos están dedicados al cultivo superior del conocimiento espiritual. Se espera que el brahmana consagre toda su vida a la comprensión del brahman. Brahma janatiti brahmanaha. Aquel que conoce el brahman se denomina brahmana. Luego, la caridad se les ofrece a los brahmanas, ya que como ellos siempre están dedicados al servicio espiritual superior, no tienen tiempo de ganarse la vida. En la literatura védica también se dice que la caridad se le debe otorgar al que renuncia a la vida ordinaria, al sannyasi. Los sannyasis mendigan de puerta en puerta, mas no en busca de dinero, sino con propósitos misioneros. El sistema consiste en que ellos van de puerta en puerta para despertar del sopor de la ignorancia a los miembros del hogar. Puesto que los miembros del hogar están dedicados a los asuntos familiares y han olvidado el verdadero objetivo que deben tener en la vida, el de despertar su conciencia de Krishna, los sannyasis tienen la tarea de ir como mendigos a los hogares y animar a sus miembros a que se vuelvan conscientes de Krishna. Como se dice en los Vedas, uno debe despertarse y lograr lo que le corresponde en esta forma de vida humana. El conocimiento y el método para ello lo distribuyen los sannyasis, de modo que la caridad se les debe dar al que renuncia a la vida común, a los brahmanas y a buenas causas similares, y no a cualquier causa caprichosa. Yasas, fama, debe ser como lo indicó el señor Chaitanya, quien dijo que un hombre es famoso cuando es conocido como un gran devoto. Eso es verdadera fama. Si uno se ha vuelto un gran hombre en el proceso de conciencia de Krishna y ello se llega a saber, entonces se es verdaderamente famoso. Aquel que no tiene esa clase de fama es infame. Y ahí cierra Prabhupada, ¿sí? Todos los, vamos a decir, dio todos los significados de las cualidades que Krishna habló y concluye con lo siguiente. Todas esas cualidades se manifiestan por todo el universo. En la sociedad humana y en la sociedad de los semidioses hay muchas formas de humanidad en otros planetas. Y en ellos se encuentran esas cualidades. Ahora bien, para aquel que quiera progresar en el cultivo de conciencia de Krishna, Krishna crea todas esas cualidades, pero la propia persona hace que se desarrollen en ella desde adentro o desde dentro. En aquel que se dedica al servicio devocional del Señor Supremo se desarrollan todas las buenas cualidades, según lo dispone el Señor Supremo. De todo lo que observemos, bueno o malo, el origen es Krishna. En este mundo material no se puede manifestar nada que no esté en Krishna. Eso es verdadero conocimiento. Aunque sabemos que las cosas son diferentes unas de otras, debemos darnos cuenta de que todo fluye procedente de Krishna. Hari Om Tat Sat. Om Agyana Tivinandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Bueno, entonces, siendo ya 6:11, si tienen alguna pregunta, comentario respecto a este hermoso significado que ha dado Srila Prabhupada, bienvenido sea. Yo no tengo mucho para agregar, por eso digo, es tanta la información que bajó Srila Prabhupada que en realidad lo único que puedo hacer es repetir. Sí me quedaron por ahí dos frases muy lindas que Prabhupada nos da como guía. Dice que aquello que fomenta la felicidad espiritual de la generalidad de la gente se denomina no violencia. Entonces me dio como una idea más de la importancia de todo lo que hacemos en el día a día para tratar de que más personas y nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos, en nuestros propios hogares, en nuestras propias comunidades, las personas podamos volvernos más conscientes de Krishna, ¿no? Entonces, como fue un significado que me llegó para
para agregarle a la misión, ¿no? ¿Y por qué misionan los devotos Hare Krishna? ¿Cuál es el propósito de distribuir conciencia de Krishna? Y bueno, esta frase, ¿no? Esto de hecho me recuerda una frase de Srila Prabhupada diciendo que su deseo es que todo el mundo sea feliz. Y muchas veces también dice que la, la, la misión de conciencia de Krishna, no, dice que como el acto de beneficencia más grande de la humanidad, de hecho lo dijo acá, ¿no? O de caridad, es el de dar conciencia de Krishna a las personas. ¿Por qué? Porque más allá de los servicios de alimentos y de ayuda que dan todos los programas de recursos humanos que hay y que son muy importantes, la realidad es que escucharon la frase esa: pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, desde el plano espiritual, esto le dijo el maestro de Srila Prabhupada, Prabhupada, desde el plano espiritual, salvar un país, vamos a decir, o liberar a un país políticamente o económicamente, lo único que hace es como cambiar de ropa. Bueno, antes tenía harapos y ahora tengo una camisa, no sé, de X marca, ¿no? Cara. Pero la persona en sí cambió o sigue siendo exactamente la misma persona con los mismos problemas, con las mismas situaciones internamente. Uno puede decir, sí, no, como ahora tiene una camisa cara, por ahí no tiene ciertos problemas económicos. Ahora, la plata resuelve todo. Sabemos que no. Hemos visto cómo, ¿no? Personas que tienen todo económicamente, ¿sí? Les ocurre tal o cual situación y no pueden resolverlo, por más dinero que tengan, por más fama que tengan, por más belleza que tengan. Entonces, Prabhupada lo que nos está trayendo a nosotros es esto, es una misión donde él quiere que todo el mundo alcance la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad radica en entenderse uno como alma espiritual principalmente y como un sirviente eterno, ¿sí? Como un instrumento del amor de Krishna. Entonces eso es una de las cositas que me quedó como para cerrar. Esto acerca de lo que es conocimiento verdadero, ¿no? Acerca por un lado la diferencia entre materia y espíritu, pero al final el significado también dice que ¿dónde es que decía que el verdadero conocimiento es? Sí, en este mundo material no se puede manifestar nada que no esté en Krishna. Eso es verdadero conocimiento. Y eso ya es más para nosotros, como ahí nos está predicando a nosotros Srila Prabhupada. Fíjense que en el texto, en el párrafo anterior, también dice que, ahora bien, dice, para aquel que quiera progresar en el cultivo de conciencia de Krishna, Krishna crea todas esas cualidades, pero la propia persona hace que se desarrollen en ella desde dentro. Entonces nos está dando como una instrucción: practiquen, pónganse serios, como ¿no? Nos está alentando a que vayamos por ese lado. Y también cuando dice de que verdadero conocimiento es entender que no hay nada que no esté en Krishna, vamos a decir, no voy a utilizar algunas palabras similares, también nos da a nosotros una perspectiva de cómo debemos avanzar espiritualmente, para no caer en esto de apego o de aversión, para poder ser ecuánimes, para poder, ¿sí?, hacer la tapacia como corresponde, sin hacer tonterías, sino hacerla para siempre conectar con Krishna. Desde cualquiera fuera de estas cualidades, siempre uno puede estar conectándose con Krishna y entendiéndolo más. Van a ver que en los próximos versos, no quiero hacer, ¿cómo se dice? No quiero espolear los próximos oradores, pero un poco lo que Krishna empieza a demostrar es que si nosotros entendemos mejor todas sus opulencias, todas sus energías, si lo empezamos a entender incluso mejor a él, ¿sí?, es para beneficio nuestro. Entonces de esa forma vamos a poder obtener el conocimiento. A nosotros lo que nos ayuda, el entendimiento de Krishna,
lo que nos ayuda nos asiste posteriormente en el canto de Yapa, en nuestro servicio devocional del día a día. Entonces tiene un impacto muy fuerte en nuestro estado de conciencia, porque podemos entender que Krishna es una persona, que Krishna está observándonos con todo el tiempo, que Krishna está desde el corazón guiándonos, hablándonos, que Krishna está ahí queriendo ayudarnos todo el tiempo, que quiere relacionarse amorosamente, íntimamente con nosotros, así como todos nosotros queremos tener relaciones íntimas y amorosas. Bueno, Krishna, que es la fuente de todo, también tiene ese deseo. Entonces, wow, y uno entonces cuando está cantando Yapa, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Como bueno, Krishna, o sea, gracias por esta oportunidad, Radharani, Goranitai, ¿no? Uno empieza a conectar con las diferentes grandes personalidades que nos asisten para poder llegar a Krishna, ¿no? Con el Guru. Entonces, se vuelve una ciencia completa, se vuelve una aventura maravillosa en el día a día donde podemos vivir como cada día como si fuera el último, vivir como cada día si fuera una fiesta, porque de hecho lo es en conciencia de Krishna. Entonces, bueno, ese es el significado, el lindo significado de hoy de Srila Prabhupada. Muchas gracias a los devotos que generan estos espacios. Yo me estoy enganchando cada vez más con las clases de YouTube, del canal de YouTube de Comunidad Vaishnava, que dan, he escuchado de todo tipo de devotos y devotas, y la verdad que es muy enriquecedor poder ver cómo la práctica de cada uno, la individualidad, la percepción, la personalidad de cada uno, siempre siguiendo fielmente a Srila Prabhupada, enriquece el entendimiento de estas enseñanzas trascendentales acerca del Bhakti. Y como vemos, van a ver, por ahí algún día hay otra persona, otro devoto o devota que lee este mismo verso que yo y dice algo completamente diferente y seguramente mejor o más profundo. Entonces es muy importante poder dedicar tiempo a estos encuentros, sea online o sea después escuchando los videos. Así que bueno, voy a cerrar, ya que veo que no hay preguntas. Voy a cerrar leyendo una vez más el verso que nos ha tocado el día de hoy. Con eso cerramos el encuentro. ¿Sí? Entonces, capítulo número 10, la opulencia del absoluto, textos 4 y 5, dice así: la inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia. Todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Así que bueno, Shila Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanande. Hari Bol, hasta la próxima.